Hola a todos, nuevamente nos encontramos hoy martes en El crimen y su mente, nuevamente para verlos y para que, no se olviden de suscribirse, de dar su opinión y aportar temas que quieran que los tratemos hoy. El tema que vamos a hablar hoy, en esta segunda parte de lo que es el femicidio, cuando calla la voz, se trata de si se quiere, un top 10 de los asesinos seriales de todo el mundo. Este top 10 en realidad deberían todos estar en el top 1, pero ¿qué ocurre? Nosotros los ordenamos de acuerdo a un orden, nada más, no tiene ninguna característica en especial. Así que vamos a empezar con el número 10, que sería desde el 10 al 1, ¿sí? Así que quédate ahí y acompáñanos. Para comenzar, vamos a empezar por el número 10, que le corresponde a la Mata Viejitas, a Juana Barraza Samperio. Juana Barraza Samperio nació en Hidalgo, México, en el año 1957. Tuvo una infancia marcada, bastante por el abandono y el maltrato. Su madre le intercambia por alcohol con un hombre quien la maltrata y abusa de ella, y claramente, esa experiencia de desprotección dejó una huella muy marcada en Juana. Vamos a ver ahora aquí en la pantalla qué nos dice sobre la Mata Viejitas. Antes de convertirse en asesina, Juana trabajaba como vendedora ambulante y también como luchadora profesional de lucha libre bajo el nombre de la Dama del Silencio. Entre finales de los años 90 y 2006, en la Ciudad de México, comenzó a asesinar a mujeres mayores, principalmente ancianas, que vivían solas. Se ganaba su confianza fingiendo ser enfermera, trabajadora social o alguien que ofrecía ayuda. Y luego las estrangulaba con sus propias manos o con objetos. El móvil no era solo el robo, se interpretó que proyectaba en sus víctimas el resentimiento hacia su madre. Durante años la policía creyó que se trataba de un hombre disfrazado, lo que retrasó la investigación. Finalmente fue detenida en el 2016 tras asesinar a una mujer de 82 años. Juana Barraza fue sentenciada en el 2018 a 759 años de prisión, por lo menos 16 homicidios comprobados, aunque se sospecha más de 40. Su caso es recordado como uno de los más impactantes de la criminología mexicana. Y en este top 10, en el número 9, le corresponde a Hillside Stranglers. Es Kenneth Bianchi y Angelo Buono, los estranguladores de la colina, más conocido como los estranguladores de la colina. A finales de los siglos 70, Los Ángeles vivió una ola de terror. Kenneth Bianchi y su primo Angelo Buono pasaron a la historia como Hillside Stranglers. Acá vemos lo que ocurre con ellos. Entre 1977 y 1978 secuestraron, violaron y asesinaron al menos 10 mujeres jóvenes, cuyas edades iban de 12 a 28 años. Fingían ser policías para ganarse la confianza de sus víctimas. Las llevaban a la casa de Buono y así las sometían a brutales agresiones antes de estrangularlas. Luego abandonaban los cuerpos en las colinas de Los Ángeles, lo que dio origen al apodo que los marcó para siempre. La policía tardó meses en contactarlos con los crímenes. La clave fue la captura de Bianchi, quien intentó simular una doble personalidad para declararse inimputable. Finalmente aceptó colaborar con la justicia e incriminó a Buono. En 1983 ambos fueron condenados a cadena perpetua. Buono murió en prisión en 2002, Bianchi aún sigue preso.
Su caso sigue siendo emblemático por la violencia, el número de víctimas y la manipulación psicológica que intentaron usar para evadir la justicia. Y en el top 10, número 8, le corresponde a Richard Ramírez, el acechador nocturno. Richard Ramírez nació en el año 1960 en Texas, una infancia marcada por la violencia, la droga y una temprana fascinación por el satanismo. Acá vemos qué ocurre con él. En 1984 comenzó una serie de crímenes que sembraron el pánico en California. Atacaba de noche, entrando a las casas mientras las familias dormían. Sus delitos incluían allanamientos, robos, violaciones y asesinatos. No tenía un patrón fijo de víctimas, hombres, mujeres, ancianos, incluso niños. Esa imprevisibilidad lo hizo aún más aterrador. La prensa lo bautizó como el Night Stalker, el acechador nocturno. Con frecuencia dejaban símbolos satánicos en las escenas, aumentando el miedo colectivo. En 1985 fue reconocido en la calle por ciudadanos que, cansados del terror, lo persiguieron y retuvieron hasta que llegó la policía. En 1989 fue condenado por 13 asesinatos y múltiples delitos más, recibiendo la pena de muerte. Sin embargo, permaneció en el corredor de la muerte hasta su muerte en 2013 por complicaciones de salud. Su caso es recordado como uno de los más oscuros y perturbadores en la historia criminal de los Estados Unidos. Pasamos al top 10 número 7, que le corresponde a Pedro Alonso, el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació en el año 1948 en Colombia, en un entorno de pobreza y de violencia. Tras una infancia marcada de abusos, abandono, se convirtió en uno de los asesinos más prolíficos de la historia. Vamos a ver qué sucede con él aquí. Durante la década de 1970 y principios de los 80, López recorrió Colombia, Ecuador y Perú, donde secuestraba, agredía y asesinaba a niñas, la mayoría entre 8 y 12 años. Su modus operandi era ganarse su confianza con regalos y promesas para luego atacarlas brutalmente. En 1980 fue capturado en Ecuador, donde confesó haber matado a más de 300 niñas. Aunque las autoridades confirmaron decenas de cuerpos, nunca se comprobó la totalidad de sus crímenes. Fue condenado a prisión en Ecuador, pero en 1994 quedó en libertad tras cumplir apenas 14 años. Después fue deportado a Colombia, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico y liberado en 1998. Desde entonces se desconoce su paradero. Su historia sigue siendo una de las más escalofriantes de la criminología mundial. El monstruo de los Andes podría haber matado más que cualquier otro asesino serial registrado. Y en este top 10 le corresponde el número 6, Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Andrei Chikatilo nació en el año 1936 en Ucrania, en plena hambruna soviética. Su infancia estuvo marcada por la miseria, la violencia y una relación familiar traumática. Durante décadas llevó una vida aparentemente normal. Era profesor y padre de familia. Sin embargo, en la sombra cometía crímenes atroces. Entre 1978 y 1990, en la región de Rostov, Rusia, Chikatilo secuestró, abusó, torturó y asesinó a más de 50 personas, en su mayoría niños y adolescentes. Su modus operandi incluía atraer a las víctimas con promesas de dinero o comida, llevándoles a zonas boscosas, donde descargaba su violencia brutal, ganándose el apodo del carnicero de Rostov. La investigación fue larga y caótica. La policía soviética llegó a detener a inocentes mientras los crímenes continuaban. Finalmente, en 1990, Chikatilo fue arrestado tras ser visto merodeando una estación de tren. En 1992 fue declarado culpable de 52 asesinatos y condenado a muerte. En 1994 fue ejecutado de un disparo en la cabeza. El caso de Chikatilo quedó marcado como uno de los más oscuros de la Unión Soviética, un monstruo oculto bajo la apariencia de un hombre común.
Bueno, y llegamos al top 5, a la mitad, que corresponde a Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo. Nació en 1896 en Buenos Aires, una infancia marcada, de eso ya hemos hablado en otro podcast, marcada por una familia violenta. Desde niño mostró conductas de violencia hacia animales, hacia otros niños, un ambiente obviamente de poca contención. Desde niño mataba a pequeños de 3 años, de 5 años, los golpeaba, los lastimaba, provocaba incendios, agredía a otros niños. Fue conocido como el primer asesino serial niño para la Argentina. Con el tiempo, esa violencia infantil se transformó en crímenes. Entre 1904 y 1912 atacó a varios niños pequeños, llevándolos a descampados, a casas abandonadas. Los golpeaba, los estrangulaba y en algunos casos los quemaba vivos. Sus víctimas tenían entre 2 y 5 años. Buenos Aires estaba aterrorizada. Nadie entendía cómo un chico delgado de apenas 16 años podía cometer hechos tan atroces. Fue apodado el Petiso Orejudo por su baja estatura y sus orejas prominentes. En 1912 fue arrestado tras el asesinato de una niña de 3 años. Al ser interrogado confesó con frialdad varios crímenes más. Godino fue declarado inimputable por su corta edad y enviado primero a un reformatorio y luego a la cárcel de Ushuaia, donde murió en 1944. Su historia quedó en la memoria argentina como el caso del niño asesino, un criminal precoz que marcó el inicio del estudio de la psicopatía infantil en el país. En este top 10 llegamos al puesto número 4, que corresponde a David Berkowitz, más conocido como el hijo de Sam. Bueno, David Berkowitz nació en el año 1953 en New York. Tuvo una infancia difícil marcada por el abandono de su madre biológica. En este caso tuvo problemas de conducta desde pequeño y salía a matar con una pistola a las personas que estaban dentro de un auto, mujeres especialmente y sus compañías. Vemos aquí Entre 1976 y 1977 desató el terror en la ciudad. Armado con un revólver calibre 44, atacaba a parejas en autos en la calle, casi siempre de noche. Sus víctimas eran principalmente mujeres y jóvenes y sus acompañantes. Dejó 6 muertos y varios heridos. La policía estaba desconcertada y los medios alimentaron el miedo. Nueva York vivía una paranoia colectiva. Berkowitz intensificó el pánico al enviar cartas burlonas a los periódicos, firmadas como el hijo de Sam, donde hablaba de una supuesta voz demoníaca que lo obligaba a matar. Fue capturado en agosto de 1977 gracias a una multa de tránsito que lo vinculó con los ataques. Confesó los crímenes sin mostrar remordimiento. Condenado a cadena perpetua, aún cumple su condena en prisión. Con los años afirmó haberse convertido al cristianismo y pidió ser recordado como el hijo de la esperanza, aunque para siempre será recordado como el asesino que paralizó a Nueva York. Bueno, y en el puesto número 3 lo tenemos a Ted Bundy, el asesino encantador, carismático. Teodoro Robert Bundy nació en el año 1946 en Vermont, Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por secretos familiares. Fue un criado creyendo que su madre era su hermana y su abuela en realidad era su madre. Desde joven mostró una personalidad compleja, carismática, una persona estudiosa, educada, aparentemente normal, pero con una vida cargada de mucha violencia. Acá vemos qué ocurrió con él. Durante la década de 1970, Bundy se convirtió en uno de los asesinos seriales más notorios de la historia. Su método era tan simple como efectivo. Fingía lesiones, usaba muletas o yesos falsos.
Pedía ayuda a jóvenes universitarias y una vez que ganaba su confianza las secuestraba. Luego las agredía sexualmente y las asesinaba. Muchas veces regresaba a los lugares donde dejaba los cuerpos mostrando un comportamiento necrófilo. Se calcula que asesinó a más de 30 mujeres en varios estados, aunque él nunca reveló el número real. Lo perturbador de Bundy era su doble vida. Estudiaba derecho, participaba en campañas políticas y era visto como un hombre atractivo y encantador. Ese contraste entre apariencia y monstruosidad lo volvió aún más aterrador. Fue arrestado por primera vez en 1975, pero logró escapar en 2 ocasiones. Primero desde una biblioteca de un juzgado y luego desde la cárcel de Colorado. En su segunda fuga llegó hasta Florida, donde cometió uno de sus crímenes más brutales, el ataque en la casa de la hermandad Chi Omega, donde asesinó a 2 jóvenes y dejó gravemente heridas a otras. Finalmente fue capturado en 1978. Durante su juicio decidió defenderse a sí mismo, aprovechando su carisma frente a cámaras y jurados, convirtiendo el proceso en un espectáculo mediático. Sin embargo, las pruebas eran contundentes. Bundy fue condenado a muerte tras años de apelaciones, ejecutado en la silla eléctrica en 1989. En sus últimas entrevistas confesó decenas de asesinatos, aunque se sospechaba que las víctimas fueron muchas más. Su figura quedó grabada en la cultura popular, un asesino que rompía con el estereotipo del monstruo porque parecía normal e incluso encantador. Ted Bundy es, hasta hoy, uno de los casos más inquietantes del true crime, el hombre que mostraba una sonrisa mientras ocultaba la oscuridad más profunda. Y bueno, en este top 10 vamos llegando al puesto número 2 y que corresponde a John Wayne Gacy, el payaso asesino, que luego se inspiran en él para hacer It el payaso. John Wayne Gacy nació en el año 1942 en Chicago. Tuvo una infancia difícil, un padre alcohólico, violento, una madre sobreprotectora. Aún así, él trata de joven de aparentar una vida normal y de éxito, construyendo una imagen de un hombre ejemplar. Se casa, tiene una familia, pero bueno, atrás de esto nos encontramos con un asesino serial. Vamos a ver qué ocurre con él en este momento. Durante los años 70, Gacy parecía el vecino perfecto, empresario exitoso en el rubro de la construcción, activo en su comunidad, incluso disfrazado de payaso en eventos benéficos bajo el nombre de Pogo el Payaso. Pero detrás de esa fachada amable se escondía uno de los asesinos más aterradores de la historia de Estados Unidos. Su modus operandi era siempre similar: ofrecía trabajo, dinero o alcohol a adolescentes y jóvenes. Una vez en su casa, los sometía con esposas y juegos macabros disfrazados de trucos de magia. Después los violaba, torturaba y finalmente los estrangulaba. En 1972 y 1978 asesinó al menos 33 jóvenes y adolescentes. La mayoría de los cuerpos fueron enterrados bajo el suelo de su propia casa, en un espacio reducido que él mismo lo llamaba la cripta. Otros fueron arrojados en ríos cercanos. El mito de Pogo el payaso nació porque Gacy asistía a las fiestas infantiles disfrazado de payaso, aunque nunca cometió crímenes vestido de tal. Aún así, la mezcla de inocencia y monstruosidad volvió su historia todavía más escalofriante. La investigación comenzó tras la desaparición de un chico de 15 años en 1978. Las sospechas recayeron sobre Gacy y pronto la policía descubrió el horror oculto bajo su casa, restos humanos de decenas de víctimas. El caso conmocionó a todo el país. En 1980 fue condenado por 33 asesinatos. Durante el juicio intentó declararse inocente alegando locura, pero el jurado lo encontró culpable. Pasó 14 años en prisión donde pintaba cuadros, muchos de ellos autorretratos como payaso que luego se subastaron generando polémica. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron desafiantes: "Bésenme el trasero". El legado de John Wayne Gacy es el de un monstruo escondido bajo la máscara de un ciudadano ejemplar. Su caso marcó un antes y un después en la criminología, el recordatorio de que la maldad
puede disfrazarse con una sonrisa de payaso. Bueno, y llegamos al puesto número 1, que no podía ser ni más ni menos que Jack el Destripador. A finales del siglo XIX, en el distrito de Whitechapel, en Londres, en un lugar donde había mucho hacinamiento, mucha pobreza, mucha violencia, pobreza extrema, claramente. Entre las sombras de sus callejones surgió una figura que marcaría la historia del crimen, que es Jack el Destripador. Él es una persona que hasta el día de hoy el paradero no se encontró nunca. Vamos a ver qué ocurre con él. A Jack se le atribuyeron los asesinatos de al menos 5 mujeres conocidas como las víctimas canónicas, ocurridos entre agosto y noviembre de 1888. Todas eran prostitutas y vivían en la zona este de Londres, y todas fueron asesinadas de manera brutal y meticulosa, sus gargantas cortadas, sus cuerpos mutilados, a veces con órganos internos removidos. La precisión de los cortes llevó a algunos investigadores a especular que el asesino tenía conocimientos de anatomía o cirugía. Lo que hizo aterrador al caso no fue solo la violencia de los crímenes, sino la incapacidad de la policía victoriana para atraparlo. Whitechapel estaba llena de callejones oscuros, inmigrantes y pobreza, lo que complicaba la investigación. Además, la prensa sensacionalista de la época amplificaba el miedo publicando cartas supuestamente enviadas por el asesino, la más famosa firmada como Jack el Destripador. Estas cartas desafiaban a la policía y alimentaban la paranoia colectiva. Entre las víctimas canónicas se encuentran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y Mary Jane Kelly. Cada asesinato mostraba una escalada en la violencia, de simples cortes a mutilaciones completas, lo que sugiere que el asesino se volvía más audaz y posiblemente más deseoso de controlar y aterrorizar. A pesar de múltiples sospechosos a lo largo de los años, desde médicos y carniceros hasta miembros de la realeza, la identidad de Jack el Destripador nunca se confirmó. Esto convirtió su historia en un misterio eterno, objeto de innumerables teorías, libros y películas. El caso también tuvo un impacto duradero en la criminología y la policía moderna. Impulsó el uso de perfilación criminal, análisis forense, más meticuloso y atención a los patrones de comportamiento, incluso en una época con recursos limitados. Jack el Destripador sigue siendo un símbolo de miedo, la obsesión y la perversión humana. Su historia recuerda que a veces el verdadero horror no solo está en el crimen, sino en la incertidumbre de no saber quién está detrás de la máscara de la normalidad. La apreciación que vemos en estos casos es que la mayoría de estos asesinos seriales se han encontrado con una vida muy difícil desde niños. Vamos a entender de que una vida de hacinamiento, de pobreza, de violencia familiar, no los convierte en asesinos seriales. No todos los pobres van a ser asesinos seriales y psicópatas. No es así. Ellos ya nacen con una predisposición a ese tipo de persona, pero de todas formas el entorno, lo que hablamos de la socialización primaria y secundaria, esta socialización primaria se ve claramente en la familia, que no es contenedora, no hay contención, al contrario, hay violencia y en muchos casos, como en el caso de la Mata Viejitas, que ha sido vendida y prostituida por la propia madre. Entonces, una forma que tiene la mayoría de los asesinos seriales es de hacer justicia por mano propia hacia la sociedad. Esta socialización primaria no existe, y lo que habíamos hablado en otros podcasts es que jamás se vuelve a repetir, no se puede volver a la socialización primaria.
y claramente no tuvieron una socialización secundaria, excepto John Wasey, que pudo estudiar, Ted Bundy también, de hecho él estudió Derecho. Pero bueno, en estos casos son excepciones, pero ellos siempre hacen justicia. Así que está bueno también escuchar la otra campanada para ver qué es lo que ellos han pasado y por lo que han pasado. Pero aclaro, no por ser pobre o estar en un lugar de hacinamiento nos encontramos en asesinos seriales. Nos encontramos con asesinos seriales también en estatus mucho más elevados. Bueno, entonces esto sería todo por hoy. Espero verlos el próximo martes. No se olviden de suscribirse, de dejar sus opiniones, temas que quieran que tratemos. Dejen el like. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.